Hola, buenas, ¿cómo estás, Pastor Martín? Bienvenido a este espacio que estamos teniendo diferentes invitados y hoy me tocó el privilegio de poder platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelente, Dani. Muchas gracias el poder ser parte de este proyecto Ujú, juntamente contigo y bueno, los muchachos que te están apoyando. ujú. Y aquí estamos, tú sabes que estamos al 100 para servirles. Muy bien. La idea, Pastor Martínez, es platicar acerca del ministerio pastoral. Creo que hay tantas cosas en este tiempo en las redes sociales como en cualquier otra profesión que a veces se estigmatiza. Es decir, que si una persona es mala, todas las personas también de ese mismo ramo van a ser malas. Pero me gustaría que conocer un poquito más la historia de tu ministerio pastoral, de dónde surge ese anhelo, ese deseo de servir al Señor, porque pues el ministerio pastoral es un llamado muy específico que no todas las personas tienen. Y bueno, por ahí me gustaría que comenzaras platicándome un poquito Pues de tus mira, inicios. A ver. en sí mi historia en el cristianismo es desde que nací, ¿no? Ok. Y algo que marcó mi vida para permanecer en los caminos del Señor es una historia, la historia de mi madre cuando me iba a alumbrar. Ok. Eh, Se complicó el alumbramiento y bueno, cuando llevaron a mi mamá al hospital le dijeron que yo era un producto muerto y cuando mi mamá despierta después de haber sido anestesiada y todo eso, pues a mí me abandonaron porque efectivamente la ciencia médica dijo que yo estaba muerto. Pero en eso sale una enfermera en donde me había dejado porque olvidó algo y pues yo estaba con vida. Estaba con vida. Mi mamá siempre me contó esta historia y de hecho cuando ella iba al hospital, ella le oró al Señor, ya era cristiana ella, le oró al Señor y le dijo, pues sabes qué, nunca me has dado un hijo muerto y yo creo en ti que esta no va a ser la excepción. Yo voy a cargar a mi hijo en mis brazos. Y bueno, eso marca de alguna manera mi vida desde mi niñez. Eh, Cuando el médico le dice a mi mamá que había ido pues para probar cómo estaba ella, le dice, no, pues yo vine a alumbrar a un niño, a dar a luz un niño. ¿Y qué le dije yo? Pues que era un producto muerto. Y bueno, le dijo, pues cuide mucho a este niño porque probablemente él vaya a hacer algo en la vida. Y ahí inicia mi historia, ¿no? Fui marcado por esa historia y me desarrollé en la iglesia como un niño normal. Eh, pero pues al llegar a mi juventud, lógicamente el atractivo del mundo y todo eso, eh, de alguna manera nos distanciamos un poquito de la iglesia, no de la fe, no de los principios de la fe, Ujú. sino más bien distanciados un poquito ahí de la iglesia, ¿no? Y pues empecé a hacer mi vida como todo estudiante, aspiraba a hacer una carrera universitaria y todo eso lo logré. Pero mi llamado tiene su antecedente allí, ¿no? Resolviendo un poquito a Ujú. tu pregunta Sí. y no sé si quieres que me extienda, Sí. pero bueno, allí inicia parte de mi llamamiento y ya cuando pues se da toda una experiencia de vida, lógicamente siendo joven, pues yo retorno a la iglesia Ujú. y pues las predicaciones de los pastores en ese tiempo empieza a generar en mí una convicción, aparte de ese antecedente Claro. histórico, una convicción de llamado, pero no muy seguro, no muy seguro de qué es lo que yo debía hacer y en lo del ministerio, pues porque yo me involucro a servir en mi iglesia en todas las oportunidades que surgían, pues yo levantaba la mano. Tenías Y, una necesidad de servir, o sea, en lo que Así sea. es, y yo pensé que mi ministerio y mi servicio pues estaba 100% ligado con la iglesia y que así era, pues, Ujú. pero yo no aspiraba realmente a una carrera pastoral, pues, Ujú. a servir como pastor. Ujú. Yo más bien mi enfoque lo tenía puesto en mi congregación
Y bueno, siempre me gustó servir. ¿Y hasta qué momento, Pastor Martín, o qué sucede en tu vida como para decir, bueno, realmente Dios me está llamando a servir al ministerio? ¿Recuerdas algo? Debe haber un momento. Sí, sí. Yo hice una carrera profesional. Ujú, Soy ingeniero bioquímico, pues titulado, egresado y titulado ujú, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aunque yo había ejercido un poco mi profesión, en ese tiempo yo había emprendido un negocio ujú, y todo ligado, ¿no? Allí con la iglesia yo ya estaba, me había involucrado en el mover de la iglesia, en la dinámica de las misiones, ujú. en servir en lo que yo pudiera como maestro de niños, de adolescentes, de jóvenes, o sea, tuve todos los puestos, Ujú. hasta secretario, tesorero local. Entonces, Por todo todos los eso, ¿no? ministerios sabidos y por haber, Sí, ahí estabas. de Nada más no todo. fuiste. Sin embargo, llegó un punto en mi vida, Ujú, yo logré tener un negocio ujú, del ramo de maderas ujú, y le agregamos un poquito más. Trabajamos también lo que era fabricación de muebles. Y bueno, allí estaba yo en mi negocio, estaba produciendo, pues de alguna manera, utilidades, ya estaba casado. ujú. eh, Tenía a dos de mis hijos. eh, y bueno, empiezo a sentir una insatisfacción en mi corazón. Aunque Ah, iba bien en lo que estabas Aunque emprendiendo. iba bien, súper bien, Ujú, lo que había emprendido. ujú, Yo me acuerdo que en ese tiempo conseguimos un recurso de parte del gobierno ujú, para habilitar el negocio y pues yo tenía una deuda que se iba a alargar alrededor de 15 años y en 2 años la liquidé. O sea, nos estaba yendo bien, ujú. pero en mi corazón yo empecé a sentir una insatisfacción. Sabía que Dios me estaba llamando y Dios empezó a usar a las personas de la iglesia para decirme que en mí había un ministerio pastoral. Cuando me decían eso, yo me enojaba. No, no, le decía, pues es que al final estoy sirviendo en la iglesia, involucrado en todos, creo ser fiel Ujú, en lo que estoy haciendo en la iglesia, ujú. pero no creo que yo vaya a ser pastor. Aquí yo voy a servir. Entonces, lo que marca un antes y un después es esa insatisfacción en mi corazón. Dios me estaba llamando a más, pero no había logrado identificar un llamamiento preciso de parte de Él. Y es cuando yo le empiezo a buscar por mi profesión, acuerdos ahí con mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a Tijuana. Tenía compañeros de la universidad y me dijeron, vente, o sea, acá Ey. te vamos a conseguir chamba. Y dije yo, a lo mejor mi insatisfacción es porque no me he realizado profesionalmente. Y bueno, pues me voy a Tijuana. Me voy a Tijuana, empiezo a hacer exámenes en el área de farmacéuticas Ujú, y llego a una farmacéutica, a Pfizer, que estaba establecida ahí en Tijuana, y presento toda ujú. mi documentación, me hacen las entrevistas, de alguna manera logro que me contraten y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que esperar 10 días o menos eh, para enviarte a capacitar a la Ciudad de México. Y pues en ese inter yo me De voy a 10 días. Estados Unidos. Ajá. Me voy a Estados Unidos y tenía un amigo allá, miembro de la iglesia, Ujú, donde pues yo crecí. Y fui simplemente a saludarlo, pero él estaba viviendo con su cuñado y su hermana, pastores ujú. de la Iglesia de Dios en Estados Unidos. Y me dice, ¿sabes qué? Pues ya llegaste, pero me da vergüenza con mi cuñado y vamos a tener que irle a decir que te vas a estar unos días acá en Ajá. su casa. Y cuando yo llego, el pastor, yo pues había escuchado de él, lo había visto, pero
En sí yo no tenía No, una una relación de relación. amistad cercana con él, y en cuanto entro a su oficina, él empieza a decirme: tú andas buscando trabajo, pero Dios quiere que le sirvas, y guau, 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 un montón de cosas que me dijo. Y eso es lo que marca un antes y un después, en donde realmente yo siento las convicciones de que debía servirle a Dios en totalidad de un tiempo completo. Aunque no tenía definido un ministerio, eso es lo que marca de alguna manera pues lo que hoy yo soy en el ministerio, un pastor. ¿Y ya cuánto tiempo tienes como en ministerio pastoral? ¿Llevas la Eh, cuenta o no eres de los que lleva la cuenta? Pues sí, yo siempre cuento desde que Dios nos dio la convicción del llamamiento, Sí. pues alrededor de 25 años, ¿sí? Aunque lo que precede de Ujú. eso que te contaba Sí. hace un ratito, Ujú. pues es que yo empiezo a sentir el deseo de estudiar, Ok. de irme al seminario, con la perspectiva no de encontrar un ministerio específico, sino de poder Preparar. servir, prepararme para servir mejor en la Claro, iglesia, así pues, es. en la iglesia local. De hecho, mi enfoque cuando yo me fui al seminario era un día regresar a mi iglesia local. Para aplicar lo que habías Sí, aprendido. para aplicar lo que había aprendido y cómo podía fortalecer ahí con esos conocimientos que realmente recibimos en el seminario, pues dije yo voy a servir en mi iglesia. Mira, has dicho algo muy importante y yo creo que pudiéramos brevemente hablar de eso, porque a veces pensamos que servir al Señor es, tengo el deseo y lo hago, ¿no? Esa es una parte en donde Dios pone en nuestro corazón el Claro, deseo de sí. servir, pero la parte de la preparación también es muy importante. ¿Qué dirías tú al respecto? Porque te digo, hay personas que dicen, no, lo único que debo de tener es el deseo de servir. Y a veces en ese deseo, a veces las cosas no se hacen bien y luego se cometen errores y hay errores que tienen pues consecuencias serias, ¿no? Hay personas que tristemente se alejan de los caminos, a veces es el pretexto que se busca, ¿no? Para no seguir en la iglesia, pero esta conexión de el deseo de servir, pero la preparación, que habla un poquito más de eso. No, es fundamental, ¿no? Es fundamental la preparación. Yo he escuchado muchos comentarios Ujú. y probablemente tienen una buena intención, Sí. donde dicen que la letra mata y el Ujú. espíritu vivifica. Ujú. Y yo creo que tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? Nosotros venimos con un antecedente de una iglesia, pues, pentecostal, con Ujú. manifestaciones del Espíritu Santo, pero a veces carecemos de un fundamento bíblico, Así teológico, es. y yo creo que eso es esencial para confirmar la fe en la cual tú estás arraigado, en la cual inclusive te puedes cimentar mucho mejor. Ujú. Entonces, para mí, el prepararme en una licenciatura de teología Ujú. fue esencial, porque esto de alguna manera le dio fundamentos a mi llamamiento y, Y y- herramientas, ¿no? Para y poder ejercer. herramientas. No lo es todo. Yo digo que Claro. la preparación debe ser constante, Ujú. así como en el área de las ciencias médicas. Un médico tiene que estarse preparando constantemente, Actualizándose. actualizándose. Un contador tiene que estarse actualizando. Nosotros, eh, igual como ministros que ya probamos Ujú. una formación teológica, yo digo que a esto le tenemos que seguir añadiendo más, y tenemos que estar preparados. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa Ujú. en aquel que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros. Claro. Entonces, yo creo que la preparación es fundamental. Jesús preparó a sus discípulos, no los lanzó a la misión de la nada, Sí. sino que Él siguió un proceso formativo. Y igual nosotros como pastores estamos llamados a formar a la iglesia y enviarlos con herramientas, con argumentos bíblicos, con principios de la palabra,
para que ellos den razón de la esperanza. ¿Sí? No, no es la misma. Algo que le ha ayudado mucho a mi ministerio es que, aparte de haber hecho una licenciatura teológica, pues yo ya tenía una carrera universitaria. Y quiero decirte, Dani, que fue, a pesar de que mi licenciatura en ingeniería bioquímica es una de las carreras más pesadas, el seminario se me hizo más pesado. Pero lo sacamos adelante, más pesado, porque eran muchos los requerimientos, eran muchas las lecturas, tenía responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, tenía que sacar adelante ciertas asignaciones ahí en el seminario. Eso fue un poquito más complicado, ¿sí? Requiere un poquito de más disciplina, Claro. de más entrega, pero nosotros sabemos lo que la palabra dice y la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que Así nos es. fortalece. Entonces yo hago un llamado, ¿sí? A las nuevas generaciones, aún si tú estás en tu iglesia local, el hecho de estarte preparando en este tiempo que vivimos, tenemos muchas oportunidades de preparación. Así es. Sí, pero busquemos una línea de preparación realmente sana, que sea Exactamente. completamente bíblica y que sea la palabra la que va marcando esa preparación, Claro. esa enseñanza. En estos casi 25 años de ministerio que tienes, seguramente hay muchas historias o has conocido muchos casos, muchas familias, en donde has visto realmente una transformación de la palabra en las personas, ¿no? ¿Recuerdas alguna historia o quisieras contarnos alguna historia donde tú dices, sí, este testimonio o este caso, la verdad me marcó? Hay casos muy específicos que nos marcan, ¿no? Entonces, cuéntanos alguna de tantas que a lo mejor seguramente tienes. Bueno, sí, sí hay mucho ahí en la historia, ¿no? Y Claro. pudiéramos hacer hasta un libro, pero no nos hemos dedicado a ello, bueno. ¿no? Pero sí algo que marca nuestra vida es en la primera asignación ministerial que nos dan, ¿Dónde que fue fue? pastorear Ajá. en el Valle del Carrizo. Ok. Pues el poblado es Gustavo Díaz Ordaz. Ok. Allí empieza nuestro peregrinar en esta aventura, ¿no? Ajá. Porque lo puedo decir así, es una aventura de fe, de lanzarnos a trabajar y atender a las personas. Cuando nosotros llegamos al Carrizo, pues no teníamos una iglesia particularmente, era una parte nada más de una estructura que se empezó a construir, montada completamente. Me entregan una lista de membresía, pues no existían los miembros. Y pues la verdad ahí pues empezamos a orar al Señor y a decirle que pues que Él nos guiara y nuestra primera intervención allí en el ministerio fue buscar a los miembros que teníamos en la lista. Claro. Y un evento que marca mucho mi vida y la fortalece en el ministerio es cuando yo llego a una casa buscando a una hermana. Y al llegar a la casa, pues me recibe el esposo de la hermana, que no era propiamente cristiano ni creyente, pues sí, pero cristiano no era. Y empiezo a platicar con él y nos identificamos en la plática. Y bueno, el caso es que salgo de ahí hasta con trabajo porque él era director de la preparatoria allí en el Carrizo de la Universidad Autónoma y le platico mi experiencia, él ve mis aptitudes profesionales y me dijo que si quería chamba. Mira, nada más. Y bueno, salgo de ese lugar con trabajo que realmente en ese momento pues yo necesitaba Así es. hacer algo aparte del ministerio porque no teníamos, Claro. no teníamos iglesia. Y en la primera reunión que nosotros tuvimos después de esa visita, llega la hermana y me dice, pastor, yo no pensaba regresar a la iglesia, pero yo no sé qué le hizo usted a mi esposo que lo dejó apasionado y enamorado. Pues le digo, simplemente platicamos de las grandezas del Señor, platicamos
de diversos temas, entre ellos de mi carrera profesional, la de él. No, dice, nosotros vamos a seguir firmes en la fe. Y bueno, esa es una de las pocas historias. Hoy ellos, junto con su familia, están firmes en el Evangelio. Ellos están sirviendo en la ciudad de Los Mochis, Ujú. ¿sí? Atendiendo ya a un grupo de personas. Entonces, eso fue algo que marcó mi vida y siento que la palabra dice que nosotros somos olor de vida para vida. Ujú. Entonces, transmitimos vida. Y es la vida de Jesús, no Claro, es no es nuestra vida lo propia, personal. es la vida de Jesús. Y esa vida de Jesús se imprime en el corazón de las personas. Entonces, así como esa historia, pues hay unas más, ¿no? Oye, De pastor, sanidades, de claro, milagros y todo. pero así como hay los momentos buenos, también hay momentos tristes o de crisis o de momentos difíciles, donde finalmente la palabra es clara, ¿no? Que en esos momentos donde la fe es puesta en prueba, ¿no? Y en estos 25 años, pues también seguramente has tenido momentos críticos. No sé, algún momento que tú identificas, mira, este momento tal vez fue difícil al momento, pero cuando lo superamos y volteamos hacia atrás y miramos cómo Dios nos ayudó, pues dijimos, sin duda fue Dios, ¿no? Sin duda esa experiencia de Dios, pues tiene control de todas las cosas, ¿no? Que Así pasa en es. nuestra vida. ¿Tienes algún momento así que quisieras contarnos? Pues igual, no, Ujú. no, no todo es viento en popa, ¿no? En el Claro, ministerio hay desiertos, sí. hay necesidades que se presentan. Ujú. Eh, nosotros hemos involucrado a nuestros hijos Sí. en nuestro llamamiento y estamos súper contentos con Dios, ¿no? Eh, pero sí hay ciertas etapas en nuestro ministerio que nos marcan. Y yo creo que mi principal desierto fue con uno de mis hijos, ¿no? En una etapa de su adolescencia, de su Ujú. juventud, en donde pues miraba que ah, que estaba desorientado y eso me pegó mucho en mi corazón. Inclusive eh, me puse yo en mi persona a valorar pues qué era lo más importante, si en ese momento dejar el ministerio para atender una necesidad propia de mi familia. Pero pues Dios es bueno, o sea, siempre Él nos saca de esos atolladeros y gracias a Dios pudimos superar esa etapa de confusión, de rebeldía en uno de nuestros hijos, que no duró, no fue mucho tiempo, no fue mucho tiempo Ujú. y podemos darle la gloria a Dios, podemos cantar victoria. Y bueno, en el ministerio yo creo que nuestro principal ministerio no es atender tanto a la iglesia, a los Sí, miembros, aunque es parte de nuestro claro, de trabajo. Yo responsabilidad. creo que el ministerio principal está en nuestro hogar y eso marcó de alguna manera, definió algo en mi ministerio. Y bueno, Dios intervino. Mi esposa ha sido una mujer que me ha acompañado en esta aventura de fe, porque lógicamente hay un llamado también en su corazón en relación a esto, pues. Entonces, juntos como familia sacamos adelante y esa situación que nosotros vivimos, bueno, también recibimos el acompañamiento de algunas personas en la iglesia, Claro. animándonos, ayudándonos, porque en ese momento, pues ni gusto de predicar teníamos o de ministrar a la iglesia. Ujú. Entonces, porque había un enfoque en la necesidad, pero superamos, Dani, superamos, Dios fue bueno y mis hijos están estables en la fe. Fíjate que lo que comentas, pues yo creo que no es propio del ministerio pastoral, obviamente se agudiza, ¿verdad? Por la posición, por la referencia que la iglesia tiene del pastor, ¿no? A veces esta familia, Sí, pues perfecta o ideal, ¿no? Claro que sí, hay mucho que hacer, ¿no? Pero a lo que iba es que hay familias de la iglesia o personas que tal vez están viendo este video que también están pasando un momento como el que comentas, ¿no? Puede ser más, puede ser menos.
puede ser otra situación diferente. Pero, ¿qué tú le dirías a esos padres que están batallando, lidiando con sus hijos, no solamente a veces en la fe, sino en comportamientos, a veces consumo de drogas, un sinfín de cosas que están muy a la mano, ¿no? Las redes sociales también hacen el trabajo propio a veces de agudizar el problema, pero ¿qué mensaje deben de recibir los padres de que están teniendo una dificultad como la que pasaste? Sí, yo creo que uno es firmeza, Dani, o sea, firmeza en nuestra fe, Ujú. ¿sí? Estar arraigados en la fe. Eh, los chavos son muy inteligentes y saben tus debilidades y dónde flaqueas. Ujú. Pues yo creo que es fundamental eso, el tener una fe firme en Jesús y poder proyectar la vida de Jesús en nuestra vida, principalmente en nuestro contexto más íntimo, que es nuestra familia. Y yo creo que eso va a marcar a nuestros hijos. O sea, la fe tuya es la mejor herencia, o la fe nuestra es la mejor herencia que podemos dar, ¿sí?, a nuestros hijos. Y es algo que se tiene que transmitir, ¿sí? No es algo, bueno, no es algo místico, es algo que se torna práctico, Vivencial, ¿no? Que es en el día a vivencial. día. Entonces, a veces en los hogares cristianos no hay una proyección de una fe, no somos consecuentes en la palabra que decimos creer y bueno, actuamos de maneras contrarias a lo que la palabra nos pide. Entonces yo hago un llamado realmente a los contextos de familia, Ujú. principalmente a los padres, que inspiren a sus hijos. O sea, estás viviendo una fe que es viva, que es eficaz, que transforma, que cambia. Y bueno, eso yo lo viví desde mi niñez, pues, en mi Sí. contexto de familia. Una fe viva, o sea, una fe que se proyectó a mi corazón y que no era el Dios particular de mi madre, sino que se convirtió en mi Dios, pues. Y Sí, fíjate que eso es algo muy importante porque a veces pensamos eh, que nuestros hijos, los hijos de los de cristianos, de padres cristianos, también por consecuencia en automático, ¿no? Van a tener la misma fe de los padres, pero cada quien debe de tener un encuentro muy personal, momento, ¿no? En el claro. cual empieza ese proceso de transformación en la vida de las personas y a veces damos por sentado, ¿no? Que lo llevamos a la iglesia y pues ya, pero en realidad hay algo más que tenemos que hacer, no solamente exponerlos a la presencia como es ir a la iglesia, pero cuánto tiempo pasamos en la iglesia en realidad, 2 horas a la Sí, sí. semana y Ajá. tenemos el resto de la semana con comportamientos pues que no van acorde a lo que decimos en hacer, ¿no? Pastor Martín, me gustaría que termináramos hablando acerca de los retos que la iglesia tiene. Sin duda, de tiempo en tiempo la iglesia ha tenido sus propios retos de acuerdo al contexto, ¿no? Hablabas hace un momento acerca de actualización, de así como el médico y cada profesión, cada año, ¿no? Debe de actualizarse. Y aquí no estamos diciendo que el mensaje del Señor va a cambiar y se va a actualizar algo nuevo, pero sí en la forma en la que presentamos, ¿no? Y qué necesidades hay en nuestro contexto. Vivimos cada vez en un mundo pues, más globalizado, más conectado. Las redes sociales han venido a ocupar un lugar de mucho tiempo en la vida de las personas, en los adolescentes, los niños, los jóvenes, los adultos también. ¿Cómo es que la iglesia debe de seguir sonando, llamando la atención o como tirando ese anzuelo, ¿no? Para atraer a muchas generaciones, o sea, cada vez vemos más problemáticas, se agudiza, los padres, los que ahorita somos padres, somos de una generación diferente y hay una formación diferente y estamos viendo muchos cambios, pero la iglesia pues debe de seguir en esa misión que tiene, que recibimos del Señor Jesús. ¿Cómo ves tú en tu experiencia esta situación, la iglesia ante los retos que tiene actualmente? Eh, yo digo que tenemos que ser, se habla mucho de creatividad Ujú. y la iglesia se tiene que reinventar, Ajá. ¿sí? Con una predicación creativa. Ujú. Regularmente escuchamos Sí, evangelismo creativo, ¿no? sí, sí, sí. Pero con una música más creativa
que llegue a los oídos de nuestra juventud, de nuestra niñez. Porque el principal reto de la iglesia en este tiempo no es las personas adultas que ya tenemos allí o que podamos ganar. El principal reto de este tiempo para la iglesia está en la niñez y en la juventud. ¿Cómo alcanzar a la niñez? Y es algo que yo todos los días me despierto con esa carga en mi ministerio por ser de alguna manera relevantes a esta generación, a esta nueva generación que está inmersa de alguna manera en las comunicaciones, en las plataformas, y la iglesia tenemos que reinventarnos, renovarnos en esa visión que de alguna manera tiene absorta a la juventud, a la niñez. Entonces, yo creo que tenemos que reinventarnos, tenemos que usar los medios disponibles en este tiempo, y yo doy gracias por esta pandemia, porque pues le perdimos el pánico escénico al micrófono y a las cámaras y todo eso, pero yo digo que la iglesia aún nos encontramos en pañales, y tenemos ese grande desafío de usar las redes sociales como una forma creativa de llegar al joven, de llegar a las nuevas generaciones. Tenemos que reinventar mucho, pues, las escenografías de nuestros templos que datan de los años 50 y todo eso. Inclusive a veces nos enfrentamos ahí con mentalidades, resistencia, ¿no? sí, de nuestros miembros, de que cómo van a derribar el altar y todo eso. O sea, y bueno, yo digo que es parte de ser creativos. También estamos viviendo en una generación muy visual, pues. Sí. Tenemos que modificar las estructuras de nuestros espacios. Yo estoy luchando con eso, ¿sí? Y me he tenido que adaptar en cierta manera porque tengo hijos jóvenes y trato de entender las necesidades de los jóvenes, pues. Claro. Entonces, de alguna manera me he dejado llevar, aunque muy interior digo no, pues al final entiendo que tenemos que transformarnos. Sí, porque yo creo que todas esas cosas, escenario, luces y todo eso, son los medios, ¿no? Solamente es un medio. Así El es. objetivo final es que la palabra sea predicada y es engancharlos, ¿no? Y como dices, ese tiempo son generaciones muy visuales, ¿no? Pero también hay una resistencia, Pastor Martín, en ciertos liderazgos, ciertos pastores, en donde tal vez luchan con eso, quieren alcanzar, pero todavía hay estructuras, ¿no? Pero yo creo que pedimos, lloramos, ¿no? Que el Amén. Espíritu en este tiempo nos ayude a hacer esas modificaciones y entender que muchas cosas que suceden en las iglesias son los medios. El objetivo final es que la palabra llegue, así que Así ese es es. el objetivo, ¿no? Yo creo que pues siguen muchos retos, todavía como dices, hay muchas cosas que estamos en pañales, estamos muy atrasados cuando deberíamos de ser, ir a la delantera, ¿no? A Así veces es. el mundo, pues, sí, ahí se cumple la palabra, ¿no? Que va más adelante en muchas cosas, hay más astucia, más por alcanzar para lo malo y a veces los hijos Sí. de Dios Dani, yo deberíamos, creo que le tenemos que perder el miedo, ¿no? A involucrar sí, a los jóvenes, ¿sí? Le tenemos que perder el miedo y darles la oportunidad, porque cuando un joven quiere servir es porque Dios ha puesto pasión en el corazón claro, de él. Entonces, solamente los pastores tenemos que perderle el miedo, ¿sí? Un acompañamiento, estar orando por ellos y lanzarlos a esos grandes proyectos y sueños que ellos tienen. Yo creo que ellos son la herramienta más poderosa que tenemos, o sea, la juventud y la niñez, y si la tenemos, tú decías ahorita, tenemos que atrevernos a lanzar esas flechas, ¿no? así es. Ujú. Y garantizamos, ¿verdad? Que estas generaciones que vienen atrás, o que están ahí más bien, pues sean iglesia, ellos van a crecer y vendrán otros atrás y es la manera en que la iglesia va a seguir avanzando, ¿no? Y porque imagínate pues si no hay jóvenes o niños en una iglesia, pues la Sí, sí. situación se entristece, porque yo creo que el sentido de iglesia es que
es la familia, ¿no? O sea, ver adultos, ver abuelitos, Así ver es. jóvenes, ver adolescentes, ver niños. O sea, esa es la iglesia, el sentido de iglesia, ¿no? Aunque hay enfoques, ¿no? Como bien decías ahorita, a veces para los jóvenes, atraerlos, pero pues todos somos parte de la iglesia, ¿verdad? Así es. Pastor Martín, ¿algo más que quieras agregar? Estamos casi llegando al final. Y, pues algún mensaje ahí a la juventud. Bueno, ya lo diste, ¿verdad? Pero algo que quieras reforzar de todo lo que hemos venido hablando. Pues no le tengamos miedo a Dios, Dani. O sea, yo hago un llamado a eso, no le tengamos miedo a Él, sino más bien actuemos Ujú. por medio de Él. La palabra dice que en su nombre haremos cosas grandes. Y bueno, eh, de mi tiempo que yo inicié en el ministerio a esta etapa de mi vida, pues ha sido mi mentalidad siempre el poder engrandecer el reino con una aportación, sí, a lo mejor mínima, habilitando ministerios, espacios y todo eso. O sea, tenemos que perderle el miedo. O sea, tenemos un Dios grande y avancemos porque el reino de los cielos sufre violencia todavía. Entonces, y hay valientes que necesitan arrebatarlos. Así es. Te agradezco mucho ese tiempo, Pastor Martín, abrir tu corazón a Ujú. contar el inicio de tu ministerio y todas las situaciones que he visto y esperamos que sea de inspiración, ¿verdad? Para las personas que van a ver este video. Pues muchas gracias. Esperamos tener una Gracias, segunda Dani. parte de un episodio contigo, así es que hablemos de otros temas y bueno, pues nos vemos en la próxima con el favor. Bendiciones, Dani, y bendiciones a las personas que van a conectar Sí. a través de estos mensajes. Ujú. Y un abrazo para la iglesia en general, a Así los es, pastores, un abrazo, a sus familias, un abrazo. así es. Muchas gracias, estamos en contacto.